Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre elaboración de etiquetas para vasos cumpleañeros en simples pasos. Vamos a trabajar con un generador de moldes que pueden realizar etiquetas a cualquier medida que ingresen, desde vasos grandes hasta pequeños. Para ello vamos a trabajar con Online Labels, el link les dejo en la casilla de descripción, lo traducimos al español y bueno, esta es la página generadora de etiquetas cónicas. Vamos a trabajar con el formato de medida en milímetros y estas son las características. Tiene circunferencia superior, que es la medida de la parte de arriba del vasito. Circunferencia inferior, que es la medida de la parte inferior del vaso. Altura, que es la medida del alto del vaso. Cobertura de envoltorios, que es la cobertura alrededor del vaso. Radio de la esquina, que puede ser cuadrada o de manera redonda. Para ingresar los datos previamente, medimos el vaso con el cual deseamos trabajar. Medimos toda la circunferencia superior, el alto del vaso y la medida de la circunferencia inferior. Por ejemplo, vamos a suponer que obtuve las medidas. Como vamos a trabajar en milímetros, convertimos por ejemplo 27 centímetros a un equivalente de 270 milímetros, ya que 1 milímetro es equivalente a 0,1 centímetro. Ahora nuevamente retornamos a la plataforma e ingresamos las medidas convertidas en milímetros. En cuanto a la cobertura de envoltorio, como indica el dato, puede ingresar 100% para cubrir exacto el vaso o caso contrario, si desean que se superponga, pueden elegir hasta 120%. En este caso lo voy a dejar en 100%. En cuanto a radio de esquina, pueden ingresar cuadrado, que equivaldría a 0. Si desean más ovalados ya pueden subir los números. Finalmente doy clic en generar plantillas, que se me ha generado la previsualización, y ahora doy clic en descargar esta etiqueta. Previamente, si es primera vez, te piden ingresar un correo y clic en inscribirte. Y de modo automático se descarga el archivo en la parte inferior. Abrimos el archivo, está en formato PDF y esto lo vamos a llevar al programa Photopea y lo traducimos al español. Ahora me voy a archivo, abrir y abro el PDF. Presionando Shift en el teclado selecciono la segunda capa, dando clic. Una vez listo, doy clic derecho y rasterizar. A continuación me voy a esta pestaña de degradado, despliego y selecciono bote de pintura. Voy a color y selecciono blanco. Ahora me ubico fuera del molde y doy clic, quedando en la parte inferior el molde transparente. Ahora me voy a archivo, exportar como PNG, doy clic en guardar y de modo automático se descarga en la parte inferior. Abro el programa PowerPoint, suprimo el texto predeterminado, me voy a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar y selecciono formato A4 y en horizontal. Asegurar el ajuste y bueno, voy a ingresar el molde. Me voy a insertar imágenes y selecciono el molde. Este molde, como pudimos ver anteriormente, el interior está en transparente. Por ello vamos a ingresar una base de textura para poder personalizarlo. Clic derecho, lo llevamos al fondo. En el caso de que la textura sea muy grande, simplemente lo vamos a recortar. En el caso que deseamos cambiar el fondo, movemos el molde, seleccionamos la textura, cambiar imagen desde un archivo y selecciono el nuevo fondo.
Una vez lista, nos vamos a Archivo, Opciones, Avanzadas y activamos la casilla No comprimir las imágenes del archivo y verificamos que esté en alta resolución. Procedemos a exportar, nos vamos a Archivo, Guardar como, Examinar. En tipo seleccionamos PDF, ingresamos el nombre y procedemos a guardar. Ese es el archivo a imprimir. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden regalarme un like, dejar sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.